Hola, soy Grisi y te doy la bienvenida a esta información de conciencia donde seguro lo que vas a escuchar en este directo o si lo estás viendo en diferido son señales muy importantes para tu día a día. En esta ocasión, Dios vuelve en una Harley. Oigan, pues qué gusto hablar de este tema porque la semana pasada, en el video anterior, ¿se acuerdan que llegó este mensajito, una tarea que yo sí la hice? No sé ustedes, yo sí hice mi tarea y me puse a leer por segunda vez este libro pequeñito que se llama así, Dios vuelve en una Harley. Bueno, por lo menos en Latinoamérica creo que así se llamó. Tú también, Paola, hiciste tu tarea muy bien. También Joel, excelente. Oigan, y váyanme escribiendo qué les pareció o en lo que llevan de leído, qué sienten en su interior, ¿no? Yo lo leí hace 11 años, pero pues como lo volvieron como llegó, pues hice también mi tarea y ya empiezo a darme cuenta por qué, ¿no? Hace 11 años me llegó ese libro porque yo estaba en un momento de mi vida de transición, de mucho movimiento, de mucho cambio. Y en este momento vuelvo a estar en una etapa de transición y de cambios. Y entonces el recordatorio es muy importante. El recordatorio de la esencia que tiene ese libro es muy importante para estos momentos y sé que seguro para ti también. Así que, pues muy bienvenida. También María Claudia, excelente. Carla dice, siento esperanza. Sí, ¿verdad? Como que de repente dices, no puede estar todo tan mal, ¿cierto? Te cambia la energía de entrada, ¿no? Eh, Oriani también, muy bien. Hay que actualizar mis prioridades, ok. ¿Qué libro? Se llama Dios vuelve en una Harley. Lo encuentras no sé si lo encuentren físicamente, pero en internet sí, sí está. Y bueno, es un libro en el cual tiene una función muy específica y es dar 6 mensajes muy importantes, 6, a través de la historia de una chica, ¿ok? Esos 6 mensajes, yo te voy a dar 3 en este video. 3 de ellos te los voy a dar hoy y los otros 3 te los voy a dar el miércoles, ¿ok? Te voy a explicar y voy con sus preguntas. El primero, ¿sí? El primero que necesito que sepamos todos, porque esta información es para ti y para mí, por supuesto, ¿ok? Para todos nosotros. El primero es que tenemos un gran muro de desconfianza. Y esto va para cualquier área de nuestra vida. Claro que el libro está enfocado en un tema amoroso, ¿ok? De relación de pareja. Sin embargo, aplica para cualquier tema que estés ahorita en tu vida, ¿sí? Aquí en el chat, los que están en directo le están poniendo la información, ¿ok? Merci. Ah, primer punto, el muro de la desconfianza que nos hemos puesto, porque como hemos sido lastimados, defraudados, engañados, un sinfín de cosas ha pasado en nuestro corazón desde que somos pequeños, hemos puesto un muro para que no sigan entrando y lastimarnos, pues en esto que llamamos nuestro espacio sagrado. Pero, sin embargo, ese gran muro de desconfianza llega a limitarnos a tal punto que ya luego no hacemos nada. Mira, ni te arriesgas al amor, ni te arriesgas a cambiar de trabajo, ni te arriesgas a emprender, ni te arriesgas a crear un proyecto, ni te arriesgas a mudarte de apartamento, de piso, ni te arriesgas a ser mamá, por ejemplo, a ser padre, o no te arriesgas a la vida misma. Vives en el modo supervivencia o en el mejor me limito porque pues no vaya a ser que cause algún daño con tanto amor que voy dando por ahí. Entonces, ese muro de la desconfianza nos están pidiendo observarlo
para derribarlo. Porque ¿cuántas mujeres de nosotros desconfiamos ya de los hombres? Porque a lo mejor sufriste abandono paterno, porque a lo mejor sufriste agresiones paternas, me refiero a cuando estabas en la infancia, ¿no? Porque a lo mejor la autoridad que representaba para ti en tu infancia fue muy dañina y entonces ya hay mucha diabetes. La diabetes en una persona adulta es el muro de la desconfianza. Es la dulzura mejor que no entre en mi vida porque me mataría. Entonces le pongo un muro llamado el azúcar me mata, ¿no? O ya no puedo confiar en los hombres. Y cuando tienes un jefe masculino, empieza a haber un problema de autoridad, ¿no? Empieza a haber un problema de relación, el muro de la desconfianza, etcétera. Entonces, primer punto que rescatamos de Dios vuelve en una Harley es, hay que derribar el muro de la desconfianza. Y yo de veras que sigo creyendo en el amor y sigo creyendo en que, te voy a decir esto, ¿quién sale más beneficiado? ¿El que ama o el que es amado? Dice, por ejemplo, Carolina, que infidelidades de todas mis parejas. Claro, entonces de esa manera, pues, ¿cómo no voy a desconfiar? ¿No? Entonces ya la siguiente pareja que tengas, vas a activar el muro de la desconfianza. Fíjate que, claro, Anita Celaya, hermosa, se beneficia más el que ama, definitivamente. Y si se beneficia más el que ama, nunca deberíamos de dejar de amar. Amarte a ti es algo fuerte, es algo difícil, pero es algo que construimos a diario. Sin embargo, el que ama es el que más se beneficia porque se da cuenta de sus capacidades tan enormes que tiene. No si el otro te recibe el amor y te lo devuelve, sino tú por el hecho ya de sentirlo y estar dispuesta o dispuesto a entregarlo. Ya sea que ames a una pareja, a tus hijos, a tus padres, aunque no te lo devuelvan, aunque tu hijo no te devuelva el amor de regreso, aunque tu madre o tu padre no te demuestre el amor de vuelta, aunque esa pareja te engañe, aunque esa pareja se haga él o la desentendida, o, ay, no estoy segura, no estoy seguro de lo que quiero en la vida, no importa. Tu capacidad de amar es lo importante. ¿Sí? Tú no dejes de entregar amor, tú no dejes de activar esa, nunca apagues la fuente inagotable que tenemos de dar, ¿sí? Entonces, primer punto. Segundo punto de Dios vuelve en una Harley. Segundo punto es, dice en el libro, ¿no? La chica del libro se obsesiona y se obsesiona con este hombre que se supone que es Dios en forma de un hombre, ¿no? Entonces ella, como todavía trae todo su bagaje anterior, ya está como medio enamorada de ese arquetipo y entonces comienza a obsesionarse para ver cuándo lo va a volver a ver. ¿Te suena? ¿Nos suena, mujeres? Sobre todo las mujeres que tenemos más pensamientos obsesivos que los hombres. No sé si tenga que ver con nuestra configuración femenina, que yo creo que sí. Entonces, pues no aparece Diosito por ningún lado durante 2 semanas. Pero entonces en un momento ella decide irse a correr a la playa y le empieza a gustar tanto estar con ella misma que ahí es cuando se vuelve a aparecer el de la Harley. Y entonces le dice, ya era hora que dejaras de obsesionarte conmigo y pensaras en tu propio bienestar. ¿Qué tal? Ya era hora de que dejaras de obsesionarte conmigo y empezaras a pensar en tu propio bienestar. Dice, y es lo mismo amar a los animalitos, sí, Pati. Por supuesto, pero ellos son otro boleto. Ellos son la fuente inagotable de amor. O sea, tú vas a amar a un animalito y él te va a devolver 10,000 veces más amor.
pero con los seres humanos pensantes funciona diferente, por el muro de la desconfianza. Entonces, siguiente punto, el 2, ¿no? Que era, los pensamientos obsesivos no nos permiten voltearnos a ver a nosotros mismos. Estamos todo el tiempo en el otro, ¿sí? Y entonces esta chica le dice, Joe, ¿dónde has estado? ¿No? Y fíjense esto, le contesta, ¿quieres decir por qué no te he llamado? Y le contesta, di siempre lo que realmente quieres decir. Aquí se están juntando varias cosas simplemente en el segundo punto. El primero, si me obsesiono con la otra persona, me estoy olvidando de mí. Luego, tengo lo que dijimos la semana pasada en el live, tengo que procurar ser honesta, ser honesto, ¿no? Ay, perdonen, el teléfono. Ser honesta, ser honesto. ¿No? ¿Qué quiero decir realmente? Quiero decir, te quiero decir que me encantas, que me gustas, que te lo digo, pero a veces el muro de la desconfianza es, no hombre, así me pasaba a mí en mi relación anterior. Yo también decía de, híjole, pues no le voy a decir que lo amo porque va a pensar tal, 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 ¿no? Entonces mejor me limito y si veo que sí, le digo, no, ahora es, ve con todo. Y suena la campana, ¿verdad? La campana de conciencia. Obsesiones 102, wow. Miren, nosotros y el plano de las emociones hay que oxigenarlas, ¿ok? Entonces, dice, di siempre lo que realmente quieres. Sácate primero las ideas románticas de la cabeza. No puedo entrar en tu mente si está llena de anhelos y romanticismos. ¿Qué te parece? O sea, claro, es como yo le digo, el La La Landia no nos ayuda de nada. Estamos volados y entonces no podemos leer la realidad. Por eso no hay espacio vacío en nuestra mente obsesionada. Entonces, sácate las ideas románticas de la cabeza, porque no puede entrar en nuestra mente información diferente. Y ahora sí, esto es lo que es el punto número 2, que seguimos ahí. Vive cada momento de tu vida, pues todos son preciosos y no debes malgastarlos. Vive cada momento de tu vida, pues todos son preciosos y no debes malgastarlos. ¿Qué te parece? ¿No? Eh, Te obsesionas con saber si te casarás, si tendrás hijos, si conseguirás bajar de peso, si serás alguien en la vida, si vas a satisfacer a tus padres, si conseguirás algo. Otra vez, pensamientos obsesivos. Y aquí la lección importante es, ¿qué has dejado de hacer por obsesionarte con algo? ¿Qué has dado por sentado y dejado de valorar? Llegaste, Paola Mera. La lista es muy larga, sí, ¿verdad? Y aquí vamos como a prisa, pero lo puedes volver a escuchar, ya saben, este live, porque cuando empiezas a valorar pequeñas cosas que has dejado, que has dado por sentado, por ejemplo, que tienes a tus hijos, a tus padres, el día a día, que tienes el lugar que habitas, que tienes salud, que tienes condición, que puedes jugar, divertirte, no sé, muchas cosas simples, pero que hemos dado por sentados de que existen. Y entonces dice también, empezarás a notar cómo cambia tu vida si te tomas un instante simplemente para preguntarte, y ahora lo puedes hacer como ejercicio. ¿Estamos listos todos? Pregúntate esto, en este instante, ¿ok? ¿Qué es lo que más me apetece hacer en este instante? Escríbemelo aquí en el chat y dilo en voz alta si lo estás viendo en diferido. Pero pregúntate, ¿qué es lo que más me apetece hacer en este instante? Yo abrazarte así, me encantaría estar en este momento en directo contigo personalmente y abrazarte. ¿A ti qué te encantaría?
Quedarme en camita, muy bien, leer bajo el sol, ay, qué delicia, estar en la playa, viajar, venir a abrir mi local, muy bien. Terminar pronto mi trabajo, estar con mi hija, claro, bailar, tomar un café, ven, son cosas, lo que nos llega a nosotros son cosas alcanzables, ¿se fijan? Hacer el amor, qué rico, sí, ¿por qué no? Organizar una reunión, hacer el muerto en el agua, ay, sí. Em, Grisi, es aprender y conectarme con usted. ¡Qué bien! Disfrutar mi cumpleaños. Lucero, es tu cumpleaños, Oscoy. Felicidades, linda. Comer, tomar un café. Maravilloso. Lo que me estás poniendo aquí, piensa por un momento cómo has dejado de lado, te has dejado de lado en tus quereres. Ujú. Es que fíjate, hay que regar esa plantita que somos nosotros. Y también decía el libro, ¿no? Cuando lo empezamos a hacer constantemente, esto de darnos esos regalitos de ¿qué necesito en este instante? ¿Qué quiero hacer en este instante? Y me lo doy sin que tu mente empiece a decirte, no, no puedes porque estás trabajando, porque es inalcanzable, porque no tienes dinero, porque no tienes tiempo, porque se va a enojar tu padre, porque tu esposo va a decir que no, porque tu esposa te va a celar. Ya la mente empieza a boicotear todo porque se quiere quedar en el estado de seguridad cómodo. Pero cuando empiezas, tu vida cambia, cuando empiezas a darte esos pequeños regalos a ti y dice, como una planta, cuando la cuidas y comienza a crecer, porque no hay otra manera, vamos a crecer. Entonces, cuando empieza a crecer, pronto habrá que trasplantarla. Creció la planta, ya no puede estar en la misma maceta y hay que trasplantarla. Y entonces te llevan a un espacio mucho mayor. Siempre guiada, siempre guiado. Y aquí va el punto número 3 que te voy a dar hoy. Y el punto número 3 es, cuida de ti mismo, de ti misma, ante todo y sobre todo, pues tú eres yo y yo soy tú, y cuando cuidas de ti, cuidas de mí. Juntos nos cuidamos el uno al otro. ¿Esto qué quiere decir en palabras concretas? Es cuida de ti, nada más de ti, porque todo lo que está allá afuera proviene de nuestra percepción. Entonces, cuida de ti y todo nos cuidará allá afuera. Por ejemplo, pasas unas 40 horas a la semana en un trabajo que no te gusta y el resto del tiempo te lamentas de lo imperfecto que es tu cuerpo, lo sola que estás sin un hombre, lo mal que está el gobierno, el dinero, ¿no? Fíjate, a lo mejor no es que no te guste tu trabajo, dice el libro. Te encanta tu trabajo, porque es parte de tu misión de vida, de hecho. Pero necesitas aprender a dosificarlo, no caer en ese burnout. Ajá. Em, y entonces, en ese tercer punto, en el libro, Diosito, el de la Harley, le dice, te voy a dar una señal. B11 le dice, y se va. Y ella, B11, ¿qué es eso? ¿No? Porque ella decía que odiaba su trabajo, que le encantaría vivir en la playa, pero ay, qué caro es vivir en la playa, no, imposible, ¿no? No, mi trabajo, reducir las horas de mi trabajo, ¿cómo? Imposible, si trabajo de enfermera y ahí hay que doblar turnos y todo era imposible. Entonces se va Diosito diciéndole, te doy una señal, B11. Cuando ella llega a su casa, se cae de la mesa un periódico y hay un anuncio en el periódico que dice, fíjense, que dice, casita en primera línea de playa, un dormitorio, un baño, muy asequible, urge alquilar de inmediato. Y pone el teléfono. Cuando mira ella la página era la B11. Guau, ¿no?
Los circuitos para el contexto, exactamente. Wow. ¿Por qué? Porque si no nos dan la señal, aunque ella hubiera visto ese anuncio en el periódico, no le hubiera hecho caso, porque en su mente estaba, qué caro es vivir en la playa. Imposible, imposible. ¿Y sabes por qué te lo digo? Así es como son los milagros y así es como actúan los milagros, porque yo los he vivido y los sigo viviendo en mi vida. Mi vida es así. Por supuesto que lo creo. Y así como les dije ahora que estuve en Barcelona, yo voy a vivir en Paseo de Gracia. A mí me dice la gente de allá, imposible, Grisi, vivir en Paseo de Gracia, es la calle más cara del centro de Barcelona. No, 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 aquí vive. Yo sé que voy a vivir en Paseo de Gracia. Es la gracia con la que estoy conectada. Y no necesariamente tengo que vivir ahí solo con el recurso del dinero. Es que puede llegar de distintas maneras, pero yo ya lo sé, ahí voy a estar y sé porque sé que mi vida está llena de milagros. De hecho, esta es una frase del curso de un libro, el libro de un curso de milagros que dice, si no están sucediendo milagros en tu vida, hay un problema. El verdadero problema es que no estén sucediendo milagros en ti. Ese es el problema. Por eso te vuelvo a reiterar que la guía de tus ángeles es, yo les llamo ya seres asistenciales, ¿verdad? De los seres asistenciales que puede ser una persona que ya conociste en otra vida, un ser que ha pertenecido a tu familia, un familiar fallecido. Ese puede ser un ser asistencial que está mandando la guía para que en tu percepción entre una nueva información que escape del romanticismo y que escape también de tu obsesión para mostrarte que esta vida es muy valiosa, muy, muy valiosa y que no la puedes desperdiciar en limitaciones, en desconfianza solamente, que no la puedes desperdiciar en estar en lugares donde tú misma, tú mismo dices, qué horror estar aquí. Es que no has podido ver el propósito de por qué estás donde estás, pero también que no has activado el potencial en ti para provocar el cambio por tu miedo a que falle. Uh-huh. Qué bonito, ¿no? Entonces te recuerdo estos 3 puntos del libro, que cuando los terminé yo hoy en la madrugada, decía, ¡ay, qué maravilla! Me hizo sentir otra vez el recordatorio de, claro que sí, por supuesto que tiene toda la razón. ¿Sí? Entonces, derriba el muro de la desconfianza, ¿sí? Segundo, disfruta, vive cada momento de tu vida, no des nada por sentado y empieza a preguntarte qué me apetece hacer hoy. Y tercer punto, cuida de ti como si fueras una planta. Vas a crecer a tal grado que va a haber un momento en que hay que trasplantarte. Y ahí es cuando viene el cambio de octava, de lo que yo tanto les hablo en los cursos de lógica. Cambiar de octava de conciencia, ¿sí? Y los milagros suceden a diario porque los milagros son conciencia lógica. Y cuando tú estás activando una lógica nueva en ti, lo más natural es que ocurran milagros, no que controles. Sí, tu mente del pasado te dice, claro, Gris, y para vivir en Paseo de Gracia vas a tener que ser multimillonaria. Pues yo no he sido así en mi vida y ocurren milagros como esos y mayores. Ya te los he contado en otra ocasión, de viviendas que han llegado a mí, que yo he dicho, no, esto es imposible. Y ahí termino viviendo. Entonces lo sé. Muy bien, vamos a contestar unas preguntitas. Oye, entonces los siguientes 3 puntos de Dios vuelve en una Harley, te los voy a dar este miércoles en mi Instagram. Te espero este miércoles por Instagram. Si lo estás viendo en diferido, ve a mi Instagram y busca el vivo, ¿no? Los 3 siguientes puntos este miércoles a las 6 de la tarde.
6 p.m., hora Ciudad de México, por mi Instagram, que es Grisinaba también. Ahí nos vemos, ¿les parece? Y continuamos con esta hermosa información y reflexión que sé que va a activar los milagros en ti. Y sí, entonces, perfecto. Y aparte, hablando de eso, fíjense, hablando del tema de vivir lo que quieres y de regarte como plantita y de preguntarte qué quieres. Yo sé que muchos de ustedes tienen dentro de sí esta necesidad de servir a otros y a veces no sabes de qué manera servir a los demás, que para mí ha sido lo más gratificante en mi vida, servir a otros. Hoy le decía a mi amiga Rosy, ¿no? Le decía, ay, Rosy, yo creo que tengo que dar la segunda parte del curso de mujeres porque estoy teniendo un dilema en el tema de relación femenina, ¿no? Y es la mejor manera en que me traen la información para aprender, ¿no? Abriendo un curso para los demás. Entonces, servir a otros es la mejor manera de aprender, ¿sí? Porque nosotros no lo sabemos todo. Por eso viene la generación 11 del diplomado Sanación Cuántica Integral. Es del 26 al 30 de julio. Del 26 al 30 de julio vamos a estar en directo 5 días estudiando estos temas de sanación para servir a otros, desde una mirada más lógica, por supuesto, e integral. Y sé que eso también a ti te va a activar parte de tu plan de vida que ya tienes, pero que dudas, en servir a otros a través de la sanación o complementar cualquier formación que tú ya tengas en sanación, ya sea biodescodificación, constelaciones, teta healing, yo qué sé, cualquier sanación energética. Pues te invito del 26 al 30 a reunirnos juntos, 5 días intensivos, en sanación cuántica integral. Y bueno, todavía puedes aprovechar un descuento que hay hasta el 10 de julio. Ahí nos vemos, generación 11. Y Grecia, por supuesto. Grecia de mi vida. O sea, el antes y el después de la vida de cada uno de los que vamos a estar ahí, del 29 de septiembre al 6 de octubre, 7 días, vamos a estar por allá. Ya les agradezco a todos los que ya se están preparando, pero pon a prueba los milagros, pon a prueba, porque cuando realmente quieres cambiar no hay imposibles para la realidad, para la vida. Y bueno, a ver, mensajitos aquí, ¿qué preguntita? Dice Pili, ¿qué se requiere de mí para comenzar a trabajar en mi amor propio? Pili, bueno, primero que nada, obsérvate. Observa tus manías. A ver, Pili, por favor, escríbeme aquí y escríbanme los demás, porque acaban de decir, observa tus manías. Esa palabra me llama la atención. ¿Qué manías? A ver, yo sí podría decir que yo tengo una manía por comer, por ejemplo. También tengo la manía de obsesionarme con el hombre. También tengo la manía de dormir, de quejarme, dice Paola. Obsesión por el aseo y el orden. Ok, perfecto. Observa tus manías. Entonces, para comenzar a trabajar en el amor propio, tengo que modularme. ¿Sí? Control, muy bien. Manía por controlar, sí, pues ¿cuántos de nosotros no queremos controlar todo y a todos, verdad? Entonces comienza por reducir esa obsesión, ¿no? Esa manía. Y a preguntarme, ¿realmente qué quiero? Porque a lo mejor lo que quiero no es comer, controlar, dormir, hacer la limpieza. Ese es mi estado de autodefensa. Cuando me tomo un instante, me pongo en punto cero, que el punto cero es el que activa el eje del ser. Entonces, cuando me pongo en punto cero, digo,
¿qué realmente quiero? Y estoy segura que no vas a querer hacer la limpieza. Escucharnos es amor propio. Dice, manía de criticar lo que compra mi pareja. ¿Por? ¿No? Es como, entonces ahora le vamos a dar la vuelta. Si tengo manía por criticar lo que compra mi pareja, la próxima vez le voy a decir, compra más y todo lo que quieras. ¿Qué sientes cuando te desbordas comprando? Porque eso que diga es lo que yo tengo. Ujú. Nos vamos a ir un pasito hacia adentro. Ujú. Querida Gris, estoy desesperada porque estoy sin empleo. Me desestabiliza por completo. Marcela. ¿Sabes por qué, linda? Porque tienes una gran capacidad para crear. Mm, pero sigues dirigiendo tu atención a la supervivencia. Sigues queriendo enfocarte en una creación vencida. Estás sin empleo porque también no quieres dejar de lado lo que amas. ¿Qué amas? Ay, mira, Anita dice, wow, Grisi, gracias, sentí miedo ahorita de preguntarle a mi pareja. Entonces vamos bien. Si te da miedo, vamos muy bien. Y para la otra personita, Marce, entonces es, eh, ¿qué tengo miedo de dejar de hacer si consigo trabajo? Ujú. Eres súper creativa, eres súper creadora. De veras que nada más necesitas escuchar un poco más a Gabriel. Te lo aseguro que vas en otra dirección. Por eso es que no lo consigues. Y lo nuevo no tiene que hacerte sacrificar hacer lo que amas o estar con quienes amas o perder tu libertad o perder tu paciencia. ¿Sí? Eh, Patti Vega, a ver, hermosa, que denle like. Patti Vega, te voy a dar un mensaje. Eh, Soltar es la primera palabra que me ponen en grande en mi mente. Patti hermosa, si puedes escribirme. Te están pidiendo soltar. Me enseñan mucho tus piernas. Cualquier situación que estés presentando en tus piernas es un síntoma de que te piden movimiento, porque cuando sueltas, lo único que te queda es correr, es avanzar, es brincar, es dar zancadas grandes, me enseñan porras para ti, para eso. Entonces, sí, es importante. Mira, Josefina dice, ya estoy soltando. Muy bien. Perfecto. A ver, Caro Sancho, dices, ¿qué me dicen mis ángeles para arrancar mi proyecto? Ser influencer de staffing, de IT, de TI. No sé qué es eso, Linda, pero vamos a ver. Ok. Mm, ujú. A ver si puedo interpretar más o menos o bien lo que me llega. Me llegan olas de mar para ti, Caro. Es lo que inunda mi mente, olas, pero las olas son como esas olas del Caribe, de ese mar transparente, hermoso, y me enseñan a ti entrando y rompiendo la ola y saliendo y volviendo a entrar. Este, entonces yo logro ver que sí, definitivamente parece que sí, pero debes aprender a saber cómo tomar la ola cuando llega. Y esa ola es la ola de la oportunidad. Eh, Linda,
ya dejaste pasar un par de oportunidades. Entonces, te quieren decir que estés muy atenta porque viene esa ola de oportunidad y ahí es cuando lo debes de tomar. No te apresures. Ningún tiempo es pérdida. Pero cuando entras en la prisa, entonces la prisa te hace creer que vas a perder. Así que ya viene la oportunidad. ¿Sale, linda? Y nos lo están diciendo a los demás también. ¿Cuántas oportunidades crees tú que has perdido? Porque no las ves. Como lo que decíamos ahorita del libro de Dios, vuelven una Harley. Por 10ª vez digo el título. Es, la chica decía, no me voy a mudar a la playa porque es carísimo vivir en la playa. Y Diosito le dice, ¿mm? O sea, más pretextos para no ser feliz. Entonces te voy a dejar una guía, le dice, B11. ¿Por qué dan esta guía? Lo mismo que yo les estoy diciendo, nos están diciendo. Es porque si no, ella hubiera visto el anuncio probablemente o no en el periódico de alquiler y hubiera dicho, no, ni llamo, porque es carísimo vivir en la playa. Pero cuando tenemos la guía y ve B11, la página del periódico, se queda impactada. Continuará el próximo miércoles. Por Instagram te sigo dando la información. ¿Ok, linda? Entonces, venga, sí, pero ya viene la oportunidad. Es eso lo que te quieren decir. No es, me voy como el borras. Aquí decimos es así como gorda en tobogán. No, espérense. Espera tu oportunidad, que va a estar. El tiempo. No me gusta hablar así porque ya saben que yo tengo una visión de Dios completamente distinto a lo que la religión dice. No creo en Dios, de hecho, porque para mí ya es un código diferente, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y lo podría cambiar por el tiempo de el 369 es perfecto. Muy bien, muy bien. Oigan, pues vamos a sacar nuestra cartita, ¿ok? Vamos a sacar nuestra cartita. Hoy tuvimos mensajes, ¿no? Lo que sí es que voy a sacar la app. Oigan, que por cierto, bueno, esta app del oráculo, ya saben, está para iOS y para Android. Y todos los que ya la tengan, no sé si se escucha, que ya la pueden actualizar porque estamos haciendo pues actualizaciones constantes. Entonces entra y baja la actualización si ya compraste tu app, ¿ok? Vamos a darle comenzar. Y vamos a tener un mensajito para este momento más una cartita. El mensaje para este momento es, oh, mira qué hermoso, no te rindas, cree en ti misma, en ti mismo. Te estamos dando el valor y el coraje para avanzar. El camino siempre tiene piedras, el reino mineral, para que en ocasiones voltees a ver el detalle. Ay, ¿a poco no es lo que estamos hablando? Que están diciendo, enfócate en el instante, en las cosas pequeñas, en lo que tiene valor, en lo que has dado por sentado. Este mensaje es de Miguel y Nataniel juntos. No te rindas, cree en ti misma, en ti mismo, te estamos dando valor y coraje para avanzar. El camino siempre tiene piedras para que en ocasiones voltees a ver el detalle. ¡Wow! ¿No? Pero además de esto, vamos a sacar una cartita. Aquí dice iniciar lectura. Aquí, ahí está. Le vamos a dar aquí. Ahí están las cartitas y pues yo las muevo y vamos a sacar una. ¿Les parece? Vamos a ver qué nos sale. Ok, descubrir. Oh, qué maravilloso mensaje te traen hoy. Aquí está la cartita. Celebra una nueva etapa. ¿Qué es lo que viene? El nacimiento de un nuevo proyecto. Estás celebrando ya sea una graduación, una promoción, una boda, algo nuevo para ti. Ya estás listo, lista para dar el sí a esa nueva etapa y cambiar hacia ese nuevo horizonte.
Plantita, es momento de trasplantarte porque has crecido y no hay manera, has crecido, entonces ni modo, hay que entrar en el nuevo espacio que te corresponde. No lo sufras, está completamente guiado. Así que, queridos y queridas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir, gracias por tu like, gracias por suscribirte y nos vemos el próximo lunes aquí por YouTube, 12:30 hora Ciudad de México, este miércoles por Instagram Live a las 6 p.m. Te veo en el diplomado en julio para sanación cuántica integral y nos vemos para Grecia en septiembre. Un abrazo, muchas bendiciones para todos. Chao.